Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar mi enseñanza en La guerra ya terminó. Sabes, estoy muy emocionado. Ahora mismo estamos en nuestro nuevo estudio, no lo tenemos completamente funcional, pero 2018 fue un año excepcional para nosotros. Dios hizo tantas cosas maravillosas por nosotros. Y sabes, algo que he aprendido del Señor es que nunca sirve el postre primero. Siempre hay algo mejor por venir. Así que espero el futuro con entusiasmo. Creo que lo mejor está por venir y oro lo mismo para ti. Ahora hemos estado hablando acerca de La guerra ya terminó. Puedes ir a nuestro sitio web y me gustaría animarte a que obtengas esta enseñanza de La guerra ya terminó. Esto es poderoso. Ya he pasado 2 semanas en esto, estamos ahora en mi tercera semana de enseñanza. No hay manera en que pueda regresar y resumir todo lo que he dicho, pero te prometo que esta es una de las cosas más importantes que podrás entender, que Dios le tomaba en cuenta el pecado al hombre bajo el antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, Él puso todo nuestro pecado sobre Jesús y toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios, vino sobre Jesús. Y Dios ya no guarda ira contra ti ni contra mí, si has recibido a Jesús como tu Salvador. Ahora, si no has recibido a Jesús como tu Salvador, bueno, entonces el pecado de rechazar a Jesús o ignorar a Jesús o solo pensar que Jesús es una parte de la solución pero que no pagó por todo, ese pecado es peor que la homosexualidad, peor que el adulterio, peor que el asesinato, peor que cualquier cosa. Si no tratas adecuadamente con Jesús, te garantizo, hay un infierno al que la gente será enviada y serán castigados por siempre y para siempre porque rechazaron a Jesús. Pero para aquellos que han aceptado a Jesús, las buenas noticias es que toda la ira de Dios ha sido depositada en Jesús y la guerra ya terminó. Dios no está enojado contigo. Él ni siquiera está de mal humor. Dios está complacido contigo si naciste de nuevo, si has hecho a Jesús tu Señor. Hombre, estas son buenas noticias. Sin embargo, el cristiano promedio hoy en día sigue sintiendo que cuando se equivocan, que Dios los rechaza y se inclinan por uno de 2 extremos. O dicen que perdieron la salvación cada vez que pecaron, y si recaen tienen que nacer de nuevo y de nuevo. O una interpretación menor, aunque sigue siendo el mismo principio, es que Dios no te mandará al infierno, pero no te bendecirá. No tendrá comunión contigo, no puedes tener su gozo, Él no contestará tus oraciones, Él no te usará si tienes algún pecado en tu vida. Ambos conceptos están equivocados, y usé muchas escrituras en la transmisión de ayer. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 9. Permíteme volver a entrar en esto. En el versículo 6, Hebreos 9:6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Sabes, la versión King James en inglés hace esto algo complicado, pero como sea que lo veas, cuando estudias el tabernáculo del Antiguo Testamento, para muchas personas hay una desconexión y no se dan cuenta cómo se relaciona con nosotros o la aplicación que tiene para nosotros, pero todo se refiere a la manera como te acercas a Dios. En el tabernáculo del Antiguo Testamento muestra que tenías que tener un lugar donde se hiciera un sacrificio de animal y esa era la primera área cuando entrabas. Eso tenía que ser hecho, pero después ibas a un lugar que era llamado el tabernáculo y estaba dividido en 2 partes. La primera parte, todos los sacerdotes, y no solamente el sumo sacerdote, podían entrar y ofrecer cosas ahí. Podían ofrecer oraciones, podían poner pan de la presencia y el altar del bronce y todo este tipo de cosas. Y había cosas que ellos hacían, podían tener una relación con Dios. Pero solo una persona, el sumo sacerdote, podía penetrar a través del velo interior. Ese era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y es ahí donde Dios decía que se reuniría con nosotros.
Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote es la única persona que podía ir y solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Y tiene que presentar los sacrificios de los animales y limpiarse y cambiarse sus ropas y hacer todas estas cosas que simbolizan pureza. Y si no hacía todo bien y entraba a la presencia de Dios con pecados sin confesar, con cosas mal en su vida, podía morir. Y esto no está en las Escrituras, pero el historiador del primer siglo, Josefo, él escribió acerca de esos días y tiempos, y lo escribió para que los romanos entendieran lo que estaba sucediendo con los judíos. Y Josefo dijo que el sumo sacerdote se ponía una cuerda alrededor de su tobillo y la arrastraba hacia el lugar santísimo, porque si entraba tras del velo interior y no era puro, y si Dios lo mataba, nadie podía entrar y buscarlo, así que ataban una cuerda en su tobillo, porque si moría mientras estaba ahí, así podían arrastrar el cuerpo y después mover al difunto. Así que el camino a Dios todavía no se había manifestado. No había libre acceso a Dios mientras el tabernáculo del Antiguo Testamento permaneciera, porque eran solo tipos y sombras. La sangre de animales no podía nunca quitar los pecados. Él continúa y dice estas cosas en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Sabes, acabo de enseñar una serie que se titula ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y básicamente hablaba de la conciencia, y bajo el antiguo pacto no podías purificar tu conciencia. Continuamente vives bajo una conciencia de pecado, pero bajo el nuevo pacto, dice justo aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 2, la última parte de ese versículo dice que no deberíamos tener más conciencia de pecado. Hay una gran diferencia. Debemos estar libres de la culpa, el castigo y la vergüenza que está atada a nuestro pecado. Y sin embargo, hay muchos cristianos hoy en día que siguen viviendo con una conciencia de pecado, y eso no es lo que Dios se había propuesto. En el versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sabes, esta palabra reformación está hablando acerca de un cambio total. De hecho, está hablando acerca de que vamos de un pacto, el antiguo pacto, al nuevo pacto, de un contrato a un nuevo contrato, de una manera de relacionarse con Dios a una nueva manera de relacionarse con Dios. Y a pesar de eso, la mayoría de los cristianos hoy en día se siguen acercando a Dios con una mentalidad de antiguo pacto. No han pasado por esa reformación que Jesús trajo. Hablamos de Martín Lutero y Juan Calvino, y personas que llevaron a cabo la reformación protestante tiempo atrás en los años 1500, 1600, pero realmente Jesús es el que trajo la reformación. Pero sucede que la iglesia había caído en la apostasía y por lo tanto necesitábamos una nueva reforma. Pero es de Jesús de lo que está hablando. En el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, esto empieza a entrar en el meollo de lo que quiero resaltar. Sabes, esta enseñanza que he estado haciendo, la guerra ya terminó, estoy explicando que aquí donde dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, eso no está hablando de paz entre los hombres, sino que estaba hablando acerca de la paz de Dios para con los hombres. ¿Cómo puede haber paz entre Dios y el hombre cuando el hombre ha pecado y se ha rebelado en contra de Dios? No podía haber paz hasta que alguien pagara el precio. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Muerte es el castigo por el pecado. No solo los pecados grandes, no solo los 10 mandamientos, sino cualquier pecado. Todas nuestras deficiencias, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. En el Antiguo Testamento, con la mira puesta en lo que Dios haría, solían sustituir un animal y cuando pecabas podías ir a matar a ese animal. El simbolismo era que alguien tenía que morir. Nosotros debíamos de morir por nuestro pecado, pero la gracia y misericordia de Dios nos permitió sustituir la muerte de un animal en lugar de nuestra muerte. Y si lo hacíamos con un corazón bueno, poniendo fe en lo que Dios iba a hacer,
entonces Él nos daría la salvación y una relación con Dios. Pero dice aquí, en la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra no podían realmente hacer nada, eran simbólicas. Jesús era el verdadero sacrificio. Jesús vino a esta tierra. Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios puso todo tu pecado y mi pecado sobre Jesús y después crucificó a su propio Hijo. Y no solo el sufrimiento físico y el sufrimiento emocional, sino que Dios literalmente puso cada cosa vil que tú y yo hemos hecho, o cualquier individuo en la raza humana. Todo el genocidio, toda la homosexualidad, el adulterio, el asesinato, la mentira, toda cosa vil que alguna vez le ha sucedido a alguna persona en este planeta, ese pecado entró en Jesús. Y en 2 Corintios 5:21 dice, por nosotros lo hizo pecado. Jesús literalmente se hizo pecado y llevó nuestro castigo para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Dios castigó a Jesús por tu pecado y mi pecado. Jesús no tenía ningún pecado propio. Él tomó nuestro pecado sobre él y sufrió por nosotros. Y aquí el punto en versículo 12 dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sabes, he estado enseñando, ahora estoy en mi tercera semana hablando acerca de que Dios no está enojado con nosotros. Esto es por Jesús y su sacrificio. Él ahora ha perdonado nuestros pecados y Él está tratando con nosotros con misericordia en lugar de justicia. Y hay personas, cristianos principalmente, que dirán, sí, yo creo que cuando nazco de nuevo todos mis pecados pasados fueron perdonados, que fueron quitados. Pero el cristiano promedio cree que cada vez que pecan es una nueva transgresión en contra de Dios y que tendrán una mala relación con Dios. ¿Sabes? Da la idea de que hay diferentes interpretaciones. Los ultrapentecostales creen que tú pierdes tu salvación y que si murieras antes de confesar tu pecado irías al infierno. Los evangélicos creen, no, que no pierdes tu salvación, pero pierdes todos los beneficios de tu salvación. Dios no tendrá comunión contigo, no sentirá su paz, su amor, su gozo, etc. Así que la misma cosa, es como una vara o algo así, ¿sabes? Tiene dos lados opuestos, pero es la misma vara. Y es la misma cosa cuando una persona dice que pierdes tu salvación y que te vas al infierno si tienes un pecado sin confesar, o que pierdes todos los beneficios de tu salvación. A pesar de eso, puedes ir al cielo, pero no disfrutarás tu relación con Dios. Es la misma cosa, solo son consecuencias menores. Y esa es la manera en que la mayoría de los cristianos creen. Y la razón por la que resalto esto es para mostrarte que cuando Jesús murió por tus pecados, Él no solo murió por los pecados que ya habías cometido. Y después, cada vez que tú pecas, tienes que poner ese pecado bajo la sangre y confesarlo y de alguna manera u otra regresar a una relación con Dios. Eso no es lo que la palabra enseña. Esto dice que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. No solo redención. Sabes, en Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1, ambos de esos versículos dicen que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Redención, ese es el perdón de nuestros pecados. La Biblia define redención como el perdón de tus pecados. Y eso dice que Él obtuvo eterna redención, nuestra eterna redención por nuestros pecados. Tú no solo fuiste perdonado por los pecados que cometiste hasta que naciste de nuevo, y después cada vez que fallas y pecas después de haber recibido a Jesús como tu Salvador, pierdes tu salvación, o por lo menos como mínimo, pierdes algunos de los beneficios de tu salvación y tienes que hacer penitencia y regresar a una posición correcta con Dios y pasar por estas cosas. Esto está diciendo que tienes eterno perdón de pecados. No solo pecados pasados, no solo las cosas presentes que estás haciendo, incluso los pecados que no has cometido ya han sido perdonados. Ahora, yo sé que hay muchas personas que no les entra en la cabeza eso porque es muy contrario a lo que han escuchado y dices que esto no puede ser. Si me dieras algo de tiempo, no puedo decir todo. Sabes, en solo unos minutos o algo así aquí, debes darme tiempo para repasar esto, pero te voy a mostrar en el capítulo 9, hay 5 veces que el autor del libro de Hebreos está contrastando la manera con la que se trataba con el pecado bajo el antiguo pacto y la manera en que se trata en el nuevo pacto. Y en el viejo pacto
habrá 5 veces diferentes, y también continúa en el capítulo 10 diciendo que los sacerdotes, cada vez que pecabas, tenían que venir y traer una nueva ofrenda y tenían que pagar por nuestros pecados. Y había un día de expiación, un día al año donde los sacerdotes entraban y pedían perdón a Dios por todos los pecados de la gente que no traía sacrificios, por todos los pecados del fracaso, las cosas que ni sabían que habían hecho. Había un constante derramamiento de sangre y continuamente se pedía perdón por el pecado en el Antiguo Pacto, porque ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento podía realmente quitar pecados. Déjame solo leer el siguiente versículo, en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Era imposible para estos sacrificios animales del Antiguo Testamento realmente quitar los pecados. La sangre de un animal no podía expiar mis pecados, sino que era simbólico. Era realmente para nosotros, no para Dios, era para nosotros. Era para que recordáramos que la paga del pecado es muerte. Dios, he pecado, debería morir, gracias por tu misericordia. Y voy a dejar que este cordero, este animal, sea mi sustituto y que reciba la muerte que yo merecía. Gracias por tu gracia y pongo mi fe en ti. Pero mira, estabas esperando por lo que Dios haría. Pero ahora miramos hacia lo que Dios hizo por medio de Jesús y a los sacrificios del Antiguo Testamento porque no eran lo real. No podían realmente resolver el problema. Por lo tanto, el simbolismo tenía que mantenerse frente a nosotros continuamente y tenía que haber un sacrificio ofrecido cada vez que pecaras y después una vez al año solo para cubrir todas las cosas que no confesaste. Pero en el nuevo pacto, Jesús pagó por nuestros pecados de una manera que ningún animal pudo haber logrado. Él trató con el pecado una vez por todas, pasado, presente e incluso trató con los pecados futuros. Jesús trató con el pecado y pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, e incluso los que aún no cometes. Y sé que hay personas viendo este programa que solo están como, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede Dios perdonar un pecado antes de que lo cometas? Bueno, ¿sabías que cuando Jesús murió por ti y por mí hace 2000 años, todos nuestros pecados eran futuros? No habíamos cometido ninguno de ellos. Dios puede perdonar los pecados antes de que tú los cometas porque Él solo murió una vez por nuestros pecados hace 2000 años. Jesús no está muriendo hoy. De hecho, en Romanos capítulo 6 se hace un punto importante. Él murió por el pecado una vez, pero ahora vive para Dios y la muerte no se enseñorea más de Él. Jesús nunca más volverá a morir por nuestros pecados. Jesús murió una vez hace 2000 años y entró en el lugar santísimo una vez, obtuvo la redención eterna para nosotros. Esto es radical. Esto es radical. Es un concepto que va en contra de todo lo que yo he escuchado que la religión enseña. Solo he escuchado a otras 2 personas que en mi vida mencionan esto, y solo los escuché mencionarlo después de que yo lo había predicado. Cuando entendí esto en un principio, pues batallé por un tiempo, porque eran tan contrario a todo lo que había escuchado. Y sin embargo es lo que la Biblia dice. Si las palabras significan algo, mira esto en el versículo 12, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y el énfasis aquí es una vez. Y otra vez, si tú vieras y estudiaras esto por tu cuenta, hay 5 veces en este capítulo que enfatiza que los sacerdotes entraban cada vez que tú pecabas, y después una vez al año solo para cubrir todas las cosas que te faltaron. Entraban constantemente y hacían una expiación por el pecado. Pero en contraste a eso, Jesús solo trató con nuestros pecados una vez. Y trató con todo el pecado, pasado, presente e incluso en tiempo futuro. El pecado ya ha sido tratado y pagado por el Señor. Y por esto tenemos un pacto diferente. En el antiguo pacto tenías que estar consciente del pecado. Tenías que estar constantemente acercándote a Dios, profesando y reconociendo tu indignidad. En el nuevo pacto tenemos confianza de entrar en el lugar santísimo por uno nuevo y vivo camino que Él nos ha consagrado a través de su carne. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Voy a llegar a esos versículos, pero tenía que adelantarme. Así que tomando todo el contexto, te das cuenta de que él está haciendo un contraste. Bajo el antiguo pacto había un constante recordatorio del pecado porque en realidad no estaba solucionado. En cierto sentido, el pecado se pagaba a crédito en el Antiguo Testamento. Era como dar una tarjeta de crédito. Y realmente no estás pagando. Solo te hacen el cargo la tarjeta y después tienes que pagarlo. Los santos del Antiguo Testamento y la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar nuestros pecados, pero en cierto modo lo ponían a crédito. Esperábamos lo que Jesús haría por nosotros. Sin embargo, ahora en el nuevo pacto donde tú y yo vivimos, no estamos haciendo lo mismo. Nosotros vemos al único sacrificio. Entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Todo tu pecado, pasado, presente y futuro, ha sido perdonado mediante el Señor Jesucristo. Y lo que Él ha hecho ha quebrantado la culpa y la condenación del pecado. Ayer dije esto en mi programa, no voy a tomarme mucho tiempo en eso, no me queda mucho tiempo del programa de hoy, pero esto no quiere decir que puedes ir y vivir en pecado. Esto no fomenta el pecado. Esto se refiere a aquellos que han hecho a Jesús su Señor. Tú amas a Dios, tú quieres vivir para Dios, pero ninguno de nosotros lo hacemos perfectamente. Si tú sigues bajo la mentalidad del antiguo pacto, andarás con una conciencia de pecado. Irás por ahí sintiéndote indigno y no es que dudes que Dios tiene poder. Lo que sucede es que dudas que Dios usará ese poder a tu favor, porque sabes que no te lo mereces. Esa es la mentalidad del antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, si has puesto tu fe en Jesús, Jesús ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes e incluso pecados futuros. Es casi como si nunca hubieras pecado. Esa es mi pequeña definición laica de la palabra justificado, como si nunca hubieras pecado. Esa es la manera en la que Dios nos ve y debido a eso, aun cuando todavía nos equivocamos y aun cuando seguimos fallando, tenemos la confianza de entrar a la presencia misma de Dios porque Jesús pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y hasta los futuros. Una vez trató con todo nuestro pecado. Eso no nos anima a ir y vivir en pecados, sino que nos libera de la culpa y el castigo que estaba unido a nuestros pecados. Hombre, estas son buenas noticias. La guerra ya terminó. Dios depositó su ira en su Hijo para que pudiera aceptarte y mostrar su bondad y misericordia hacia ti. Hoy se me acabó el tiempo, pero otra vez quiero animarte a por favor obtener estos materiales de estudio. Puedes ir a nuestro sitio web y obtenerlos y te digo, esto va a cambiar tu vida. No solo tengo los DVDs, sino también tenemos un libro en inglés y en español y también tenemos guías de estudio que son específicamente para que puedas enseñar a otras personas. Escucha a nuestro presentador. Recuerda, puedes ir a nuestro sitio web y recibir los materiales de estudio. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La Guerra Ya Terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La Guerra Ya Terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La Guerra Ya Terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres. Una introducción a La Guerra Ya Terminó. La Guerra Ya Terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp
en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Solo hay una vez en la que recibes el sacrificio de Jesús y te limpia de todo pecado, pasado, presente e incluso pecados futuros. Hombre, eso es radical. Hay muy pocos cristianos que entienden esto, y es por eso que la mayoría de los cristianos siguen separándose de Dios por su pecado. Siguen como Adán y Eva, corrían y se escondían de Dios. El cristiano promedio le tiene miedo a Dios, tiene miedo que aunque crean que Dios no los mandará al infierno, crean que su salvación es segura, no creen que Dios va a responder sus oraciones. No tienen confianza. Sabes, he usado esas ilustraciones muchas veces, pero he hablado de cómo vi a mi hijo resucitar de la muerte. Y hay muchos de ustedes viendo este programa que creen que los milagros pasan hoy en día. Si estuviesen en una de mis reuniones y alguien muriera y si yo dijera, yo creo que Dios puede levantarlo de entre los muertos, tú gritarías entusiasmadamente, yo también, y estarías justo ahí creyendo. Tú crees que Dios tiene el poder de levantar a una persona de entre los muertos. Pero donde te perderías cuando dijera, bueno, si tú crees, ora por él. Y de pronto tu fe se convertiría en miedo, tu emoción se convertiría en temor. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dios cambió solo porque dije tú ora por él? No, ¿sabes qué está dudando la gente? Ellos no dudan de la capacidad de Dios. Dudan de la voluntad de Dios para usar su capacidad a tu favor, porque tienes una conciencia de pecado. Porque sabes que no has hecho todo bien y piensas que tu pecado te sigue separando de Dios. Piensas que la guerra continúa. Eso es de lo que se trata toda esa enseñanza. La guerra ya terminó. Dios ha firmado un tratado de paz contigo, aunque tú infrinjas los términos de condición, nunca va a estar enojado contigo. Pero mira, la mayoría de las personas creen que Dios puede hacer algo, pero pierden su confianza cuando creen que no son dignos. La verdad es que no eres digno, yo no soy digno, pero las buenas noticias es que no recibimos lo que nos merecemos. Recibimos aquello por lo que Jesús murió y puso en vigor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que de igual manera Jesús pagó una vez por nuestros pecados y ahora tenemos redención eterna y herencia eterna. ¿Sabes? Esto es algo tan bueno que es difícil creer que sea cierto. Nadie más va a tratarte de esta manera. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La guerra ya terminó.